Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. José Antonio Caravaca, una vez más desde España. Ahí estamos haciendo esto por Skype y ahí dice adecuadamente distorsionando más de lo normal. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues encantado de estar otra vez aquí hablando sobre ovnis. Así es. Justamente tu libro, En la mente de los ovnis, está siendo todo un éxito. Me parece que por lo que leo en tus redes sociales, que siempre las sigo, el éxito no te esperabas que fuese tan masivo. De por sí el libro Teoría de la Distorsión ha tenido una muy buena acogida por sus planteamientos tan novedosos y sobre todo que aplican totalmente para la realidad del fenómeno ovni, pero en la mente de los ovnis está siendo pues todo un boom. Incluso algo por ahí comentabas de que hasta ya se está en alguna conversación para traducirlo a otro idioma, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa doble, porque por un lado, aunque en redes sociales y en internet, pues el tema de la ufología goza de una muy buena salud en los podcasts, en los diferentes programas que se hacen de YouTube, pero en el mundo editorial es un tanto más complejo el poder penetrar con una obra dedicada a esta cuestión, y más como es mi caso, que como se puede ver a simple vista, hablamos de un libro de una buena envergadura, de casi 800 y pico de páginas, pero que por lo visto la gente lo está disfrutando, lo está divulgando también a través de las diferentes redes sociales y está teniendo una muy buena acogida. Así es. Para quienes estén escuchándolo por la radio, bueno, les comento el panorama de que rodea, aunque algo distorsionado, nunca mejor dicho, ahí a José Antonio a través del Skype. Al fondo una imagen del rostro de Cristo y delante ni más ni menos que en los países anglohablantes y los más puristas le dirán la rana Kermit o el sapo Kermit, no sé. Me comenta José Antonio que en España le llaman la rana Gustavo y en otros países hispanohablantes la conocemos como la rana René. No sé por qué le han puesto la rana René, pero así la conocí yo de niño y hasta ahora, ¿no? Fascinante, interesante como la realidad misma que está pues siempre fluctuando entre lo real, lo irreal, lo imaginario y también quizá algo de nuestra mente haya en el fenómeno ovni, en la percepción que de él tenemos, como bien lo plantea de alguna manera la teoría de la distorsión. Sin embargo, José Antonio, yo te comenté que el día de hoy vamos a hablar principalmente, quizá no exclusivamente, de algunos fenómenos más extraños si cabe que los de ahora, ¿no? Como dicen para ovnis los del ayer, los de antes, que se sucedieron en el mundo, incluso con anterioridad a la fecha clave de 1947, que para la mayoría es conocido como el año en el que inició la ufología moderna, ¿no? Al menos tal como la queremos conceptuar, sobre todo desde la HET, la hipótesis extraterrestre. Entonces, digamos, si ahora nos resulta extraño que alguien diga que vio pues un plato volante, en ese tiempo se hablaba de plataformas volantes y de otro tipo de ingenios salidos quién sabe de qué extraño sueño o pesadilla, ¿no? Tú publicaste varias de estas cosas, como siempre, en tu muro de Facebook, y yo dije, pues tenemos que conversar al respecto. ¿Qué nos puedes decir de estos anómalos visitantes de aquellos tiempos? Bueno, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los folclores, mitos e incluso religiones que se extienden a lo largo y ancho del planeta, hay una amplia gama que podríamos denominar genéricamente como fenómenos aéreos no identificados o como fenómenos aéreos extraordinarios, divinos, que cada cultura los ha denominado y los ha etiquetado de una forma. Antiguamente se hablaba de dragones, de escudos volantes, de lanzas, espadas, cruces, esferas, y esto es una constante a lo largo
de los tiempos. El que a partir de 1947 adquiera una denominación que evidentemente al estar en una fecha en la que los medios de comunicación eran globales y que prácticamente en cualquier parte del planeta al día siguiente o a los 2 días ya conocían algunas de estas manifestaciones que se estaban produciendo en Estados Unidos, fue lo que llevó de alguna manera a que el término platillo volante y posteriormente ovni se aplicara ya como una especie de salmo protector para cualquier cosa que se veía en los cielos. Pero como tú bien has dicho, Fernando, en la entrada a esta conversación, antes incluso de que los norteamericanos bautizaran estas cosas que veíamos en el cielo, sobre el que también escribió Carl Jung un interesantísimo libro que también incitaba mucho a la imaginación, sobre cosas que se ven en el cielo, un mito moderno, pero hay que tener en cuenta que antes de este bautizo de 1947 ya había testimonios de personas que habían visto cosas en el cielo, tanto objetos como toda una suerte de fenómenos, y tenemos que ver que, por ejemplo, a principios del siglo XX, en Fátima, en Portugal, se hablaba de una danza del sol, de un objeto brillante que ante cientos de personas realizó una serie de evoluciones, y entre los fenómenos que se anotaron en aquella fecha, 1913, si no me falla la memoria, también se introducían una serie de elementos que posteriormente la ufología, la omniología, incorporó o también registró junto a las visiones de platillos volantes. Y es que en esta supuesta aparición mariana, en este supuesto milagro celestial, el público, cientos, miles de personas, no solo vieron un objeto realizando una serie de extrañas maniobras en el cielo, sino que cuando se acercó al público había estado lloviendo y la gente, muchas personas notaron una ola de calor que secó su ropa e incluso el barro, la tierra que estaba encharcada hasta hace unos momentos, pues parecía que sea lo que sea aquello que se apareció allí, también tenía una serie de efectos colaterales. Incluso se denunció la presencia de esos filamentos que caían del cielo, que se llaman cabellos de ángel, que le llaman. como cabello de ángel, que también, como digo, se apropió la ufología a partir de 1947, y muchos de estos platillos volantes a su paso también dejaban estos extraños filamentos, que son unas fibras muy volátiles que en cuanto tocan tierra desaparecen. Yo pude hablar con varias personas que aquí en la barriada precisamente donde yo vivo, en Algeciras, en Cádiz, en 1954 observaron un enorme objeto en forma de dirigible con varias ventanillas, despedía llamas por su parte posterior, y cuando esta lanza, como la hubieran denominado quizás en tiempo de los romanos, cruzó el cielo y lo hubiera interpretado como algún tipo de señal divina o como un presagio para alguna batalla, los vecinos de esta barriada vieron atónitos cómo caían filamentos, como una vergada lluvia de hilos blancos que
en cuanto los tocaban, se deshacían. Incluso, fíjate que Andrés Gómez Serrano, que es uno de los pioneros de la investigación OVNI aquí en España, en aquella fecha, en 1954, residía en esta barriada y fue testigo in situ de toda esta fenomenología asociada al avistamiento de ese objeto fusiforme de forma de cohete que cruzó rápidamente el cielo. Pero a la pregunta que tú realizabas, es interesante anotar cómo desde el punto de vista escéptico, que defiende que todo esto de los platillos volantes, de los ovnis, de los UAP o cualquier otra denominación que se les quiera adjudicar, es una cosa contemporánea que no tiene comparación o no se encuentra registro anteriores y que todo ha sido como una especie de histeria colectiva provocada por la prensa, por los medios de comunicación, por el cine y por otros factores de la cultura popular que cogieron la imagen de los platillos volantes. Pues lo desconcertante es lo que precisamente estamos hablando, que hay registros de fenómenos anteriores a los platillos volantes y que, como hemos detallado, contenían ya algunos de los ingredientes que los testigos, sin tener a lo mejor conocimiento, obviamente, de esos episodios ocurridos en Portugal y en otros lugares del mundo, pues veían que se estaban produciendo ahora bajo el paraguas de la ufología y de los platillos volantes. Sí, a mí justamente me llama mucho la atención que, así como dentro de los casos ufológicos que suelen estar, pues, digamos, en el límite entre lo estrictamente que abarca la hipótesis extraterrestre y lo que también ya va a las teorías de la conspiración, como que las agencias que persiguen a los testigos y los hombres de negro y todo esto, están, por ejemplo, esos fenómenos de supuestos helicópteros y aeronaves negras sin identificaciones y sobre todo sin sonido, que para algunos serían platillos volantes metamórficos, ¿no? Camuflados, que aparecen, dicen, en entornos donde han habido avistamientos ovni incómodos para supuestos poderes ocultos. Pero resulta que ya antes del 47, mucho antes en realidad, existían los dirigibles fantasma, ¿no? Los cepelines fantasma, que según muchos dicen que justamente una de sus curiosidades, si cabe, no era solo que aparecían en lugares donde no estaba registrado el paso, no se esperaba que por ahí fuera ningún cepelín, sino que además no tenían sonido, había una serie de cosas que como que le faltaban, no era como algo que pasaba, pero no era tan real como un cepelín al que podría estar la gente acostumbrada, a un dirigible. Y esto es, pues, como digo, es algo parte de lo que después se vio, pero como si hubiera cambiado el ropaje, pero en el fondo estos elementos hubiesen permanecido en el tiempo, ¿no? Muy aparte de esto, la poderosísima imagen que pues publicaste, que yo la había visto antes, no recuerdo exactamente en qué lugar, y que me motivó también a conversar ahora contigo, es la de esas plataformas voladoras. Si nos pudieras contar algo al respecto, ¿no? Porque para que se hagan una idea, los amigos que lo escuchen, imagínense pues una persona que te dice que ha visto ya no un platillo volante, ya no como se estilaba antes, ¿no? Un platillo volante que además tiene ventanitas y dentro de las ventanitas hay unos seres que te miran como interesados en hacerte alguna maldad, sino ya una plataforma sobre la cual hay unos seres humanoides que se están agarrando de unas barandas y casi como si estuvieran practicando algún deporte o salidos de algún juego mecánico de parque de diversiones, el Tagadá, qué sé yo, ¿no? O sea, cuéntanos un poco de estos casos que ya rayan en lo bizarro, por favor. Claro, además es muy interesante porque el caso se rescata precisamente cuando, a partir de 1947, se empieza a hablar de ovnis y platillos volantes, y entonces los familiares de esta mujer recuerdan la historia que ella siempre había contado, que nos tenemos que trasladar
a prácticamente la Primera Guerra Mundial. Es un suceso, un incidente que ocurre entre 1914 y 1918. La testigo ya de cierta edad pues no puede concretar la fecha exacta en la que sucedió. Nuestra protagonista se llama Agnes Whiteland. Ella vivía en la ciudad de Adelburg, en Suffolk, allí en Gran Bretaña. Estaba en la ventana de su domicilio, tranquilamente, asomada, cuando de repente, a no mucha distancia de donde ella se encontraba, observa, atónita, cómo hay una enorme plataforma flotando en completo silencio, y este particular detalle es muy interesante porque descartaría mucha maquinaria o muchas aeronaves, o de las pocas aeronaves que había en la época. Ella dice que podría estar quizá a unos 90 metros de distancia. El objeto estaba volando sobre unos 9 metros, también a la altura de donde ella se encontraba. Y lo curioso es que era una especie de plataforma metálica de unos 3,5 metros de diámetro y unos 30 centímetros de ancho, y estaba rodeada por 2 barandillas, 2 barras de bronce, o eso fue lo que le pareció a la testigo, que estaba fabricado aquello. Pero todavía, como tú dices, Fernando, más bizarro es que en esa plataforma no había ni extrañas entidades ni extraños seres que pudiéramos asociar ahora con una reinterpretación de los hechos como visitantes del espacio exterior, sino que la buena mujer había contado siempre a sus familiares que había entre 8 o 12 hombres de apariencia completamente humana, vestían incluso uniformes que a ella le pareció que eran militares, uniformes azules, incluso llevaban una especie de gorra o sombrero pequeño, parecido al que utilizan los marineros. Estaban agarrados todos a esta barandilla que circundaba a la plataforma y estaban mirando hacia el horizonte, como si estuvieran moteando algo. Y claro, esta mujer se quedó un poco sorprendida por la visión que acababa de tener, pero como estábamos en un contexto de guerra, la Primera Guerra Mundial, había avisos sobre posibles ataques por cepelines, precisamente del gobierno alemán, bombardeando algunas zonas de Gran Bretaña, y ella lo asoció a esto. No le dio tampoco un cariz sobrenatural, entendiendo esto como que aquello fuese algo que se escapaba totalmente de la lógica. Incluso en la forma en que desaparece, lo hace como un vehículo aéreo humano, en el sentido de que no realiza ningún tipo de asombrosa maniobra, ni despliega una enorme Velocidad de despegue o se fuma. Claro. Y curiosamente, ella comenta que el avistamiento pudo durar alrededor de los 5 minutos. Estuvo bastante tiempo viendo aquellos hombres, fíjate, 12. Ella dice que incluso entre la cantidad de supuestos tripulantes de aquella plataforma, por el número, ella aseguraría que eran al menos 12. Y claro, el objeto
después los investigadores, los estudiosos que estuvieron realizando medidas en el lugar, calcularon que debió de desplazarse a unos 30 kilómetros de velocidad. Fíjate cómo tenían esto de acotado. Incluso contactaron con un experto en aeronáutica, Charles Gibb Smith, que dijo que en aquella fecha lo único que se podría con una amplia distancia asemejar a lo que vio esta mujer, porque evidentemente lo primero que hay que cotejar, comprobar, es ver si en aquella fecha, repito, 1914 y 1918, había algún tipo de ingenio humano, dirigible, globo, avión, algo, que pudiera haber llevado a esta mujer a tener esa experiencia. Y este hombre, este experto aeronáutico, decía que había algún tipo de góndola que se colgaba de los dirigibles para tener a una persona observando con prismáticos, realizando cualquier otro tipo de labor, incluso de sabotaje o de ataque, pero que colgaban de un gran dirigible que realizaba un ruido bastante estridente, tanto como para que esta mujer lo hubiera oído o visto. Y también este estudioso señaló que estas plataformas que se colgaban, repito, de los dirigibles con una cuerda, la hacían descender, podía llevar una o como máximo 2 personas, y no tenían ni por asomo el tamaño que decía la testigo. No conforme con esta opinión que le habían dado a los ufólogos e investigadores británicos, yo había consultado anteriormente a un experto historiador aeronáutico para otra serie de investigaciones que llevé a cabo, australiano, que se llama Beth Holman, y le pasé toda la información del caso para ver si él era o podía localizar a ese responsable humano que hubiese originado todo este revuelo del avistamiento de la señora Agnes. Y me sorprendió porque me dijo que conocía el incidente y que no tenía ninguna explicación. O sea, no existía ningún tipo de aeronave en aquella época que reuniera las características de lo observado por la testigo. Y siendo escéptico, pues él decía que quizás el testimonio con tantos años quizás no fuera totalmente exacto, porque no pudo localizar entre las distintas aeronaves que podrían haber surcado los cielos en aquella fecha ningún sospechoso, y eso era, desde el punto de vista de un historiador en aeronáutica, algo prácticamente inconcebible. Así es, pero justamente estaba recordando, yo también, como sabes, en varias ocasiones anteriores en el programa he hablado con Manu Carballal, que tú perfectamente lo conoces y todo ello, y él ahora en sus más recientes obras e investigaciones está explorando un campo un tanto peliagudo, ¿no? Por lo que puede contener, que es el de una explicación hacia los ovnis o UAP desde el punto de vista de la tecnología secreta militar, de los estados obviamente que desarrollan ese tipo de tecnología, que son 4 o 5 supuestamente. Entonces, esta tecnología, digamos, para ponerlo más claro, lo que nos muestran de cara al público estaría en realidad 4 décadas, 5 décadas, quién sabe, retrasado con lo que verdaderamente en estamentos secretísimos estarían experimentando e incluso ya libremente utilizando, ¿no? ¿Tú consideras que este caso de la, llamémosle, góndola o plataforma volante,
podría tener una explicación desde ese punto de vista de una tecnología militar secreta que a muchos les convence realmente este tipo de hipótesis. Bueno, en este caso concreto ya tenemos un elemento de juicio a nuestro favor para emitir una opinión, y es que desde 1914 a 2022 han pasado suficiente tiempo y no creo que exista una tecnología como la que vio esta mujer. Fíjate que estamos hablando de un objeto, un artefacto de unos 3,5 metros de diámetro que flotaba sin hacer ningún tipo de ruido. Incluso la escena era un tanto, como tú decías también certeramente, absurda. 12 personas, fíjate, 12 personas, si le estimamos un peso medio entre 75, 80, 90 kilos de peso, pues estamos hablando que esa plataforma estaba aguantando Y una así va buena para la tonelada, claro. Y no solo eso, sino que el detalle, como dicen, como decía una historieta antigua aquí en Perú, el detalle que faltaba, que es considerar que de acuerdo al testimonio, esa plataforma solo tendría 30 centímetros de grosor. Era muy estrecha, era muy Claro, estrecha. Claro, es obvio que lo que comenta el amigo Carballar está muy en lo cierto. Los servicios de inteligencia y los militares han utilizado la creencia del público en los ovnis, incluso la han fomentado porque se ha conocido a través de diferente información que se ha ido filtrando a lo largo de las décadas, que tenían, por ejemplo, la CIA y algún que otro servicio de inteligencia, agentes encubiertos dentro de los grupos de ufología para, como digo, fomentar este tipo de pensamiento para que si alguien, y sobre todo en aquella época, incluso en la actual, con esa guerra fría que existía con el bloque soviético, que recién estamos volviendo a, a recuperar, pues no supiesen de algunas de estas pruebas, incluso algunos aviones espías que estaban probando en la década de los 50 y 60 lo pintaban eh, con colores plateados y brillantes para que si alguien no autorizado viera el vuelo de estas aeronaves, pues no la identificara como un tipo de avión y que hablara de un platillo volante. Claro, el que nos está escuchando y viendo, según en qué plataforma esté viéndonos o escuchándonos, pensará que es un esfuerzo demasiado digamos demasiado rebuscado. rebuscado que la CIA, pero claro, hay que pensar que la Unión Soviética tenía muchísimos espías en Estados Unidos en aquella fecha, y que quizá viendo o leyendo en un periódico algún tipo de noticia referida a un avistamiento le diera algún tipo de indicio sobre algún avión o aeronave que estaba probando los Estados Unidos, y por eso en ningún momento la CIA quería que una persona en cualquier sitio dijera: mira, he visto un avión muy extraño. Ya eso era una señal para que hipotéticamente un agente soviético pues obtuviera algún tipo de información, y por eso siempre preferían que los periódicos, independientemente, y este también es un dato importante y delatador de todo lo que estamos hablando, querían que se incluyera la palabra platillo volante.
Porque aquello es como un campo sin vallado, no tiene fin. De hecho, esto empezó desde el propio, valga la redundancia, inicio del, como digo, de la historia moderna del fenómeno ovni, porque recordemos que gran parte del escándalo mediático dentro de lo que cabe que causó Roswell y cuyos ecos llegan hasta hoy fue porque lo que se dijo al inicio, y justamente desde estamentos que tenían que ver con el oficialismo, con lo militar, etcétera, era que se había recuperado un platillo volante. Claro, después quizá como para ver qué es lo que ocurre aquí, borraron esa, digamos, primera aseveración y dijeron era un globo sonda, pero como se dice, quizás hasta pudo haber sido una especie como de prueba, ¿no? De prueba psicosocial para ver, vamos a ver la gente cómo reacciona ante esto que primero hemos dicho, si se quedan con esa primera o se van para la más lógica, entre comillas, hipótesis de un sencillo globo sonda, y ahí se dieron cuenta que la gente estaba como si fuera el cartel de los X-Files, ¿no? Estaba, o sea, yo quiero creer, estaba ávida de creer, ¿no? Y de ahí para adelante, pues. Además, fíjate que hay un detalle que apoya eso, y es que en uno de los primeros estudios que organiza la CIA a principios de la década de los 50 para investigar qué había detrás de todas esas noticias sobre extraños platillos volantes que sobrevolaban ciudades y pueblos de los Estados Unidos, siempre con el temor al enemigo soviético, pues en una de esas conclusiones, y estamos hablando de principios de los años 50 del siglo pasado, en el comité Robertson, se llegó a la conclusión de que el fenómeno ovni se podía utilizar como un arma de guerra. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había un problema, y esto también lo ha comentado bastantes veces el ufólogo Jacques Vallée, que estuvo trabajando junto con Jaime en algunos proyectos gubernamentales en los Estados Unidos, y es que las centralitas de las bases aéreas se colapsaban muchas veces con llamadas de personas que estaban viendo ovnis. Y claro, en una época, principios de los 50, donde los medios de comunicación no estaban tan avanzados como en la actualidad, que se pudiera interrumpir o bloquear la manera de contactar con una base, porque había gente llamando, preguntando qué era lo que se veía en el cielo, qué era lo que había visto la noche anterior, podía ocasionar un grave problema de logística. Incluso se barajaba la posibilidad de que agentes encubiertos de la Unión Soviética provocaran falsos avistamientos ovnis en determinados puntos para conseguir precisamente que la gente llamara masivamente a las bases, porque era un automatismo que se tenía en aquella fecha, o el telefonear a la comisaría o a la base aérea más cercana para que le dieran respuestas sobre lo que habían visto o estaban viendo en el cielo, y por eso la CIA mostró gran preocupación por, sobre todo, la tremenda popularidad que tenía los ovnis entre la ciudadanía, y entre las conclusiones también que se indicaban que había como que adoctrinar al público para que supiera interpretar correctamente ciertos estímulos en el cielo, para que no les llevase a utilizar el teléfono de una forma tan masiva y que llevase a esa interrupción, porque fíjate que había días que se recibían a lo mejor entre 2.000 y 3.000 llamadas de teléfono. Estamos hablando de la época dorada del fenómeno OVNI, principio de la década de los 50, donde esto irrumpió con muchísima fuerza
no solamente en los Estados Unidos, pero con mayor profusión allí, sino prácticamente en todo el mundo. Y muy pronto los mandamases de los servicios secretos pues intuyeron que, como decía también Jacques Vallée, que independientemente de la naturaleza original desconocida del fenómeno ovni, lo que utilizaba los servicios de inteligencia y los militares eran las creencias que fomentaban este tipo de visiones para utilizarlas en su favor. Así No es. que fueran, perdona, no es que fueran los causantes de todos los avistamientos. Había un número, quizás no tan extraordinario ni tan grande, de verdaderos observaciones de fenómenos aéreos no identificados, pero que esto era lo suficientemente fascinante y cautivador para el americano de a pie para que ellos pudieran por ese hueco, por esa rendija, introducir bastante tipo de operaciones clandestinas, incluso el secuestro de personas, someterlas a diferentes exámenes médicos y culpar a los extraterrestres. Así es. Pero pasando quizá a modo de cierre de esta interesante conversación para la radio, a tus teorías, principalmente a la teoría de la distorsión, obviamente, ¿tú cómo encajas estos primigenios, o mejor dicho, estos antiguos avistamientos ovni de inicios del siglo XX y demás, la plataforma voladora de la que hemos hablado y todo ello, ya que, por ejemplo, en ese caso en concreto, para ponerlo un poquito más centrado, ¿no? No puede encajar esto con tecnología, digamos, secreta, por la diferencia de tiempo hasta ahora y que no se ha replicado algo así que se sepa. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la otra opción desde tu punto de vista para explicar estos y otros fenómenos de esos tiempos, ¿no? De aquellos tiempos, de lo extraño? Mira, hay un dato también que echaría por tierra o que dificultaría la explicación mundana, y por mundana estamos hablando también de algo extraordinario, porque se podría tratar de un ingenioso artefacto volador innovador para la época, y es que nadie más ha vuelto a ver esta plataforma. Y esto ya cumple uno de los requisitos de la distorsión, que parece que son eventos personalizados para cada individuo. Porque imagínate, y este también es un dato que destacó Heine en sus estudios después de evaluar y analizar cientos y miles de incidentes que investigó con la Fuerza Aérea. Y es que en las trayectorias de los objetos de punto A punto B, desde la ciudad donde se observaba y que se pierde en la lejanía en la dirección a tal lugar, pues no encontraban más testigos de ese fenómeno. Los ovnis no se comportaban como un objeto físico convencional. Me explico, si ves un helicóptero que va desde tu ciudad hasta la ciudad vecina, es probable que realizando una encuesta o una investigación por la zona puedas encontrar algún que otro testigo que avale esa afirmación de que se ha visto ese helicóptero en dirección a otra población. Pero esto no ocurre con el fenómeno ovni. Los objetos parece que se desplazan de una manera física, de una manera convencional, dentro de los parámetros de nuestra realidad, pero después a Heine le extrañaba que en la trayectoria no apareciesen más testigos, y más cuando muchos de estos avistamientos se producían en forma y hora que eran bastante fácil que se hallase ese otro observador que avalara el primer relato. También hay otro aspecto interesante de la observación de Acne,
recordad que fue entre 1914 y 1918, y es que tiene un potente componente sociocultural. Aquel objeto, si descartamos que era un prototipo humano, que era, sea lo que fuese, estaba tripulado, manipulado por lo que parecían a simple vista personas normales y vestidas incluso con un uniforme militar y haciendo una gestualidad también mimética a la del ser humano. Entonces aquí vemos que parece que estas apariciones adoptan como un rol que los testigos sepan equiparar. Y en aquella época, dentro del contexto de miedo y, digamos, pánico a que se produjese algún tipo de destrucción o de bombardeo por parte de los alemanes en poblaciones británicas, pues pudieron estar latentes en el justo momento en que este fenómeno contactó mentalmente, se produjo este contacto y se formó esa imagen, esa creación que tenía una serie de elementos muy paralelos a la situación de la propia protagonista. Con esto no quiero decir, ni muchísimo menos, que se tratase de algún tipo de alucinación ni de trastorno mental, sino que simplemente estamos tratando con unas manifestaciones que de alguna manera se arropan bajo factores y elementos, ideografías socioculturales, no solamente en el aspecto visual, sino incluso, como digo, en la propia forma de comportarse de los ocupantes de aquella plataforma. No había nada que a esta mujer le pareciera sumamente asombroso, desconcertante, sobrenatural, extraño, más que ver un invento, algo que flotaba en silencio y que estaba tripulado por varios militares. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. En conducción de Fernando Chapi Martínez.